Muy buenos días, alumnos del primer año. Hoy vamos a hablar sobre la ecuación en n. La ecuación en n es una ecuación que tiene las siguientes características. Es muy importante que usted aprenda estas 4 características. Son positivos, son números positivos, son números enteros, o sea, números que no son divisibles. La división debe ser exacta. ¿Qué significa que la división sea exacta? El residuo debe ser 0. Y como cuarta característica es que tiene una sola solución. Entonces, repasando, son positivos, son números enteros, quiere decir que son números que no puedo dividir. Si hay una división, esa división siempre debe ser exacta y solamente se dispone de una sola solución. Una ecuación consiste en que usted debe de buscar el valor de la variable o de la letra que se encuentra inmersa en el proceso de igualdad y calcular. Para eso hay las reglas que se dieron de cambio de signo. Una ecuación está por lo generalmente definida con una letra X, Y, Z. Supongamos que tenemos esto. Dice, X más 5 es igual a 9. La primera parte de su ejercicio o de la guía de ejercicio, usted debe reconocer cuándo son ecuaciones, cuándo no son ecuaciones. Me voy a detener un momento. Y cuándo son identidades. 3 cosas. Esta es una ecuación. Esto es una identidad. Esto es una igualdad. Entonces tengo E de ecuación, I de identidad y esto es una igualdad. Entonces es importante reconocer en la primera parte de la guía de ejercicio cuándo son ecuaciones, cuándo son identidades y cuándo es una igualdad. Simplemente usted va a diferenciar, va a establecer si es ecuación o si es igualdad o identidad. En la segunda parte usted va a diferenciar los elementos que componen una ecuación. Voy a tomar este mismo ejemplo que está aquí, 5x. En 5x tendría esto. Vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos, para guiarnos, la vamos a las manos, mano derecha, mano izquierda. Si nosotros estamos así de frente a la pizarra, usted está de frente al cuaderno igual, entonces lo que queda a su mano izquierda siempre será su primer miembro. Y lo que queda a su mano derecha siempre será segundo miembro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a resolver una ecuación, me baso en el siguiente principio. Voy a hacerlo aquí. Una ecuación es una igualdad, y si es una igualdad, por lo tanto, debe cumplir ciertas restricciones o condiciones. Que se cumple de la siguiente manera. Si un elemento o un término que esté en el primer miembro, cuando pasa al segundo miembro,
va a pasar haciendo función inversa. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si divide, pasa a multiplicar. Profesor, tengo los elementos en el segundo miembro. Lo voy a pasar al primero con función inversa. Está negativo, pasa a positivo. Y así sucesivamente. Apliquemos esta regla a esta ecuación. Distinguimos primer miembro, segundo miembro. Tengo dos términos y una incógnita. La variable es esta. Esta es la variable y tengo dos términos aquí. Si voy a calcular la variable, siempre se debe aislar. Cuando digo que se debe aislar, se coloca de primero. Luego, después de la variable, siempre se coloca el número o término que esté después de la igualdad. Y después de ese número, se colocan los demás. En este caso son 5. Está positivo, me voy a mi regla, lo coloco negativo después del 9. Y me queda que x es igual a 4. ¿Qué sería mi resultado? Ahora, no siempre va a estar de esta manera. Puede estar sumando, puede estar restando, multiplicando, dividiendo. Veamos otro ejemplo. Ahí tengo 13. Despejamos. Coloco o aíslo mi variable. Coloco el 13. El 4 que está positivo pasaría a negativo. Y hago mi resta. 13x. Aquí me daría 9. Y me queda que está multiplicando, pasa a dividir. ¿A quién va a dividir? Al 9. Y aquí vale 3. De esa forma trabajo ese tipo de ecuación. Otro ejemplo. Si colocamos 5x menos 2 igual, vamos a colocar aquí un número cualquiera, en este caso vamos a colocar 17. El 2, en este caso, que está negativo, pasaría positivo y me queda 19. 5x es igual a 19, donde x, 19 entre 5. ¿Qué pasa? Esta ecuación no está mala, está bien, pero no está definida en n. ¿Por qué no está definida en n? ¿Es positiva? Sí. ¿Es un número entero? Aquí fallamos. No es entera ni es exacta. ¿Ve? Entonces, ¿tiene una solución? Sí. O sea, se cumple esta condición y se cumple esta condición. Pero estas dos condiciones no se me cumplen. Por lo tanto, no es una ecuación en n. Es una ecuación, pero una ecuación dentro del campo de los racionales o números Q. Entonces, la dejo aquí para que vean que no solamente hay ecuaciones en n, sino que hay ecuación en z, ecuación en Q. Veamos otro ejemplo. Ok, continuando con la ecuación, tenemos lo siguiente. Ahora tengo la siguiente ecuación. 2x más 3 es igual a 100. Primer paso, ahí si no, en este momento voy a separar por paso. Primer paso.
aíslo mi variable. Como segundo elemento tengo lo siguiente. Este 3 que está positivo pasa a negativo. Ahora, segundo paso. Coloco mi variable, hago mi operación de resta, una diferencia. Tercer paso para este ejercicio. Despejo mi variable. Cuarto paso. Coloco mi resultado. Esta sería la forma más ordenada de que usted la haga y cometa menor cantidad de errores. Voy a tratar lo siguiente. La variable, una vez que yo la aíslo, debo colocar siempre signo de igualdad. Ve que siempre sigue signo de igualdad. Después del signo de igualdad siempre se coloca el número que está a mi mano derecha y luego juego con los números que están a mi mano izquierda. Si están positivos, pasaría negativo. Si usted estuviera restando, pasaría positivo. Y por ejemplo, en este caso, que está multiplicando, pasa a dividir. Aquí lo vemos. Y resuelve. Ok, hay otra parte en la guía en que el alumno debe hacer lo siguiente. Va a expresar una proposición en forma matemática. Ejemplo. Veamos, cerramos aquí y abrimos lo siguiente. Dos números consecutivos suman vamos a colocarle 9. La pregunta es, ¿cuáles son esos números? Dense cuenta que simplemente me dan un enunciado y ese enunciado yo debo convertirlo en una ecuación y aparte de plantear la ecuación debo resolver. O sea, voy a hacer, me dieron esto, interpreto, traduzco esta información a mi lenguaje algebraico como lo expliqué en clase, voy a traducir esto a este lenguaje y después que lo traduzca y lo plantee, debo resolver. Recuerden, dos números consecutivos, un número consecutivo es cuando un número va detrás de otro, pero con la diferencia de 1. Si mi número consecutivo es x, el otro número que sigue será x más 1, porque uno viene atrás de otro. Y esto es igual a 9. Usted agrupa las x, en este caso 2x más 1 es igual a 9. Aíslo mi variable, 9 menos 1, y me queda que mi variable, en este caso sería 4. 8 entre 2, x igual a 4. Ahora, una vez que yo tengo, aquí hice lo siguiente, planteé esto, planteé mi ecuación, resolví mi ecuación y tengo el resultado. Una vez que tengo mi primer número, voy a buscar mi segundo número, porque son dos números. Entonces, si el primer número es 4, si a 4 yo le sumo 1, tendría esta forma. Esto sería 4 más 5, eso tiene que darme 9, que es la condición que me están dando. Otro caso, dos números impares o dos números pares.
Cuando tenemos dos números pares, siempre tengo una diferencia de 2. En el caso de los números impares, siempre la diferencia se mantiene. Explico. 2, 4, 6. Dense cuenta que la diferencia entre los dos es 2. Si yo tengo los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, la diferencia sigue siendo de 2. Lo que tengo que entender y lo que tengo que aclarar es lo siguiente. Los números cuando son pares o sean impares, siempre voy a tener una diferencia de 2. Veamos ejemplos. Veamos esto. Dos números pares. Dos números pares suman 10. La pregunta, ¿cuáles son los números? Vamos a ver, ¿cuáles son? Planteo. Este es mi número par. A ese número par debo de sumarle 2. Veamos el ejemplo. Si este número es 12, este número debe ser 14, porque sería 12 más 2. Si este número es 20, le sumo 12 a 20 y este sería 22. Si este número es 50, este sería 52. Porque siempre, para que me dé un par, debo sumar 2. Y este igual a 10. Agrupo las X. Hago mi resta. Y me queda que mi primer número es 4. Si mi primer número es 4, el próximo número será 6, porque le estoy sumando 2. Planteo otra vez esto. Este es 4. X vale 4. X más 2 sería igual a 6. Si sumamos los dos números, me da 10. Esos son cuando son pares. ¿Qué pasa si yo tengo los números impares? Números impares. Dos números impares suman 8. Dos números impares suman 8. La pregunta es, ¿cuáles son esos números? ¿Cuáles son los números? Ahora los números son impares. No, pero impares. Estos eran consecutivos, aquellos son pares, estos son impares. Planteo idéntico. Este es mi primer número impar. Recordemos que si es impar, le voy a sumar 2. Entonces tendría X más 2 y eso es igual a 8. Entonces tendré aquí 2. X más 2 es igual a 8. 8 menos 2 igual a 6. Y X sería igual a 6 entre 2 y X sería 3. Quiere decir que mi próximo número impar es 5. ¿Por qué 5? Porque a 3 le voy a sumar 2. Quedándome así la ecuación. 3 más 5 es igual a 8. En la otra parte de la guía aparece la siguiente expresión. ¿Cómo voy a transformar una instrucción o un lenguaje
natural llevarlo a una ecuación. Depende del planteamiento que me estén dando. Ejemplo, cuando decimos el doble de un número, siempre será 2x. El doble de un número. Esto es de la manera como usted lo va a llevar a la ecuación. Yo le estoy dando los tips para que usted, una vez que lea el problema, lo interprete y lo lleve a la ecuación. El triple de un número. El triple de un número. La mitad de un número la suma de dos números consecutivos. Dos números pares consecutivos en este caso, porque recuerda que el número par puede ser consecutivo o puedo hacer saltos entre ellos. En este caso, los números pares en este momento los estoy planteando desde el punto de vista que sean consecutivos: 2, 4, 6, 8, 10. La suma de dos números pares. Esta fórmula también es válida si los números son impares, porque lo que hay que tener en cuenta es que si este número es par, ya yo sé que este sería 2, 4, 6, pero si este es un impar, este sería 1, 3, 5 y así va. Otra cuestión que vemos es lo siguiente: la expresión es un quinto. Un quinto es la variable entre 5 así también un tercio, también podemos ver cuando sumamos variables, por ejemplo, el doble de un número más su triple el doble de un número más su triple. Más su triple. Ojo, cuando en esta parte, voy a hacer un hincapié aquí. Cuando se está llevando este lenguaje a la parte algebraica y matemática, hay que tener mucho cuidado con este tipo. En este caso, yo tengo la palabra sub y por supuesto se está refiriendo al mismo número. Por lo tanto, siempre aparece la X. Si esto no aparece, más el triple, es otra cuestión. Ya se refiere a otro número. Pero si tengo esta, en este caso sub, se refiere al mismo número. En la última parte vamos a plantear problemas ya vistos y lo resolvemos. En esta parte nos dan un problema que es lo más típico en el caso de matemáticas. Dice: Luisa tiene 2 años más que María. Subrayo lo que me venía. Pero la suma
de las dos edades es 24 años. ¿Cuántos años tiene cada una? O sea, voy a calcular la edad de Luisa y voy a calcular la edad de María. Pero para calcularlo, simplemente me voy a valer de los datos que están en la pizarra. Entonces tenemos a Luisa. Y tengo a María. Vean cómo lo planteo. La que es mayor es Luisa. Pero mi referencia es esta señora que está aquí. Yo no sé cuántos años tiene María. Entonces María, como yo no sé cuántos años tiene, le agrego X. Ya yo sé que Luisa tiene 2 años más que María. Entonces voy a tomar, esto sería la edad de María más 2 años. Repito, cuando tengo el problema, lo primero que debo hacer es leer. Y depende de la lectura que yo haga, hago mi planteamiento bueno o mi planteamiento malo. En este caso dice, Luisa tiene 2 años más que María. Ya esto me está indicando que Luisa es la mayor, pero que yo no sé cuántos años tiene María. Por lo tanto, la variable la voy a colocar en María. Me dan algo curioso, la suma de las dos edades suman 24 años. ¿Cuántos años tiene cada una? ¿Qué es lo que hago? Plantear mi ecuación. Voy a sumar esta más esta. Entonces tendría a Luisa, que está de primero, y a María. Suman 24 años. Agrupo esta X con esta X. 24 menos 2. Entonces tendría que 2X igual a 22. ¿De dónde X vale 22 entre 2? María entonces tiene 11 años, mientras que Luisa tiene 13 años. ¿Ven qué sencillo cómo se resuelve ese tipo de problema de edades? Vamos a hacer otro para terminar. Supongámonos este ejemplo. Pedro tiene la mitad de la edad de Luis. La suma de las dos edades es 40. Vamos a ponerle, vamos a dejarlo así como tenemos. ¿Cuáles son las edades? Pedro tiene la mitad de la edad de Luis. La suma de las dos edades es 40. Vamos a hacerlo tal cual está planteado. Porque recuerda que nos interesa es la forma como lo voy a plantear. Entonces tenemos, Pedro no lo conozco. Pedro y Luis.
La edad de Luis no la conozco. Entonces Luis sería el que tiene la variable. Y este sería la edad de Luis entre 2. Repito, yo no sé cuántos años tiene Luis, pero sí sé que Pedro tiene la mitad. Me están dando un dato, dice que la suma de las dos edades es 40. ¿Cuáles son las edades? Planteo. Entonces tendría Pedro más la edad de Luis, que no sé cuántos años tiene, pero sí sé que eso tiene que darme 40. Entonces tendría X, recordemos que tengo una fracción. Cuando esta fracción hay una sola, cuando hay una sola, simplemente usted multiplica aquí y multiplica aquí, para convertir la ecuación en una ecuación lineal. Más 2x es igual a 80. Entonces me queda que 3x es igual a 80 y me queda que x es igual a 80 entre 3. No está dando exacto porque simplemente recuerda que jugamos con un número aleatorio, un número que tomamos aleatorio, pero el planteamiento, que es la forma que me interesa que lo vean cómo se hace, se plantea de la siguiente manera. Tomo mis datos, no sé cuántos años tiene Luis, no sé cuántos años tiene Pedro, pero me dicen esto, Pedro tiene la mitad de la edad de Luis. Entonces, me dice la suma de las dos edades es 40 años. Hago mi planteamiento y me está dando que X. En este caso, si divido, recuerda que la ecuación no está mala, ojo, la ecuación no está mala, simplemente que no me está dando exacto. Dividiría 80 entre 3 y sacaremos aproximado de la edad. En este caso, si yo divido 80 entre 3, sería 81, más o menos 81. Sería 81 entre 3, 27. Tiene 26 años y algo. Una aproximación de la edad. O sea, quiere decir que si en este caso Luis, el caso de Luis que tiene 27 años y algo, Pedro tendría más o menos casi 14 años. Okay. Muy buenos días.